en una ciudad donde la gente aún usa gomina, donde la gente se va a la oficina sin un minuto de más. Yo vivo en una ciudad donde la prisa del diario trajín. Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Yo Ciudadano, el programa donde escuchamos tu voz. Esta noche vamos a tratar las elecciones del próximo domingo, las PASO, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias que votaremos todos los argentinos. Esta noche vamos a tener un invitado y antes de ir al invitado, acordate, te reitero que tenés que participar en nuestras redes sociales, que cada vez son más los participantes de Twitter y Facebook. Esta noche tenemos un invitado especial. ¿Me podés decir, hola, buenas noches, Noelia, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Quién es? Hoy nos acompaña el doctor Jorge Horacio Gentile. Tiene un extenso currículum, pero vamos a destacar algunas de sus actividades. Es profesor emérito de la Universidad Nacional de Córdoba, es catedrático en Derecho Constitucional de la Universidad Católica de Córdoba y fue diputado nacional. Así que bueno, le damos la bienvenida y le agradecemos su visita. El doctor Gentile tiene un gran currículum, pero nosotros vamos a empezar primero con nuestro informe para después hablar con él, ¿sí? Dale, vamos a nuestro informe. Las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, PASO, son un método de selección de candidaturas para cargos públicos selectivos nacionales y de habilitación de partidos y alianzas para competir por tales cargos. Los candidatos que competirán en las elecciones nacionales de Argentina el próximo mes de octubre surgirán de las elecciones primarias que se realizarán el 9 de agosto, si superan el 1,5% de los votos válidos. Como novedad, en las primarias será la primera vez que los argentinos que hayan cumplido 16 años puedan emitir sufragio para presidente. De igual forma, también lo pueden hacer los mayores de 70 años, aunque por su edad no tienen obligación de emitir sufragio. ¿Qué se vota en las elecciones primarias? Los ciudadanos votan listas de precandidatos para los siguientes cargos electivos nacionales. Cada 4 años, presidente y vicepresidente de la nación en todo el país. Cada 2 años, 127 o 130 diputados nacionales en todas las provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cada 2 años, 24 senadores nacionales en 8 distritos. ¿Quiénes pueden presentar precandidaturas en las elecciones primarias? Los partidos políticos, alianzas y confederaciones de partidos son las únicas instituciones habilitadas para postular precandidaturas. Las precandidaturas deben contar con el aval de un número determinado de afiliados a la agrupación política por la que pretendan presentarse. ¿Por qué es importante votar en las primarias? El voto de todos los ciudadanos le brinda una mayor democratización al interior de los partidos y realza el nivel de legitimación de las candidaturas. Asimismo, permite a los ciudadanos emitir un voto informado y controlar el desempeño de sus representantes. Yo vivo en una ciudad. Bueno, muchas gracias por el informe. Acá estoy con el doctor Gentile. ¿Qué tal? Buenas noches, doctor. Buenas ¿Cómo noches, está usted? ¿cómo está? Gracias por venir a Yo Ciudadano. Doctor, bueno, las PASO. Parecieran que son nuevas, pero no son tan nuevas, ¿no? Sí, son nuevas. Es la segunda vez que lo vamos a experimentar. Se trata de una elección en la que vamos a elegir autoridades nacionales y del Mercosur. En realidad, lo que se va a votar va a ser con boletas por cada uno de los partidos que se van a presentar o alianzas electorales. Por ejemplo, para la candidatura a presidente hay 15 fórmulas de presidente y vice, ¿no es cierto? Así que nos vamos a encontrar con 15 boletas en el cuarto oscuro, como se llamaba, digamos, o como se llama en la ley federal, ¿no es cierto? Porque hace poco hemos tenido una elección provincial en la que hemos votado sin cuarto oscuro y con una boleta única, ¿no es cierto? En cambio ahora no va a haber una boleta única en la que haya que marcar, sino que hay 15 boletas. Van a estar como antes, digamos. Exactamente. Y cada una de las boletas va a tener 5 tramos, ¿no es cierto? Una, el primero, que está a la derecha, presidente y vicepresidente. El segundo son los 19 candidatos que por régimen proporcional se eligen para el Parlamento del Mercosur, que es un organismo que existe en la ciudad de Montevideo, ¿no es cierto?, y que se reúne muy pocas veces al año, ¿no es cierto?, y que está integrado por legisladores de Argentina, de Brasil
Ahora de va a ser Uruguay, en de forma Paraguay, directa. de Venezuela y ahora próximamente de Bolivia. Pero ahora la elección de esos diputados del Parlasur es en forma directa, no son... En forma directa, por primera vez lo va a hacer la Argentina, ya lo ha hecho Paraguay, los otros países todavía no lo han hecho, Claro. y se va a completar todo eso recién el año 2020. Ah, bien. ¿Se da cuenta? Así Falta que todavía. es una elección muy discutida, hay Está quienes proponen incluso que se vote en blanco en eso. Bueno, ese es el segundo tramo. Sí. El tercer tramo es senadores nacionales, donde van dos candidatos, porque son dos por el que sale primero y uno por el que sale segundo. Luego diputados nacionales, que son 9 diputados nacionales que tiene la provincia de Córdoba, y luego un diputado más para el Parlamento del Mercosur, que se elige uno por provincia, porque el Parlamento, digamos, está representado en nuestro país por uno por cada provincia y la Ciudad de Buenos Aires, Como si fuera 24, un senador. más 19 que son proporcionales que van en el segundo tramo. Está bien. Bueno, doctor, muy bien, yo le agradezco mucho porque en realidad estamos todos medio por ahí desconcertados de cómo van a ser estas elecciones. Nosotros... Bueno, y más desconcertados están para aquellos, por ejemplo, que quieran cambiar algunos de los tramos. Porque para cambiar algunos de los tramos van a tener que recortar, ¿no es cierto? Que lleva una tijera. Exactamente, digamos, llevar una tijera o recortar Con mucho muy cuidado. prolijamente a los efectos, por ejemplo, si usted quiere poner el presidente y vicepresidente del Frente de la Victoria, por ejemplo, y quiere poner los diputados de Juntos por Córdoba, ¿no es cierto? Bueno, va a tener que recortar, Justo ahí. ¿no es cierto?, los de Justo los el senadores tramo o ese. de los diputados, ¿no es cierto?, o si quiere votar en blanco para el Mercosur, porque hay algunos que no quieren que haya para la Sur, porque en fin es una cosa que va a funcionar después, tendrá que recortar el segundo tramo y no poner nada. Claro, es complejo, digamos, Vota el en corte, blanco claro. para un tramo Sí, sí, y sí. para los otros 4 tramos vota Sí, 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 positivo. sí, sí. O meterle a algún otro tramo de otro O lado. meterle Claro. de otra lista. Bueno, sí. escúcheme, usted sabe que acá en Yo Ciudadano nosotros tenemos redes, ¿no es cierto?, donde participan quienes nos ven y dan su opinión. Tenemos redes y también tenemos Voz de la Calle. Primero vamos a ver las redes, lo invito a que veamos las redes y después seguimos Con mucho charlando. gusto, con mucho gusto. Compartimos los mensajes en nuestras redes sociales que la gente ha dejado respecto a las PASO. Lucas Urmistein dice, son las elecciones primarias abiertas, simultáneas, obligatorias. Sirve para definir qué candidatos entran en las elecciones presidenciales. Se vota el 9 de agosto. Belén Moltaneve. Hola gente, sí, sé que en las pasos los ciudadanos votamos a los candidatos como forma de definir los partidos que luego competirán una elección pública posterior. Lo que no tengo muy en claro, ¿qué partidos se postulan? Saludos. A ver. Vicky Maldonado. Tengo entendido que las PASO son las primeras instancias de votación, pero no sé bien de qué se trata todo el proceso de las 3 fechas de elecciones para presidente. Los candidatos son Massa, Scioli, Macri, Carrió, de la Sota y creo que Randazzo, entre otros de los partidos menos populares. Bueno, espero que gane el menos peor. Muchas gracias a todos por dejar sus comentarios. Los invitamos a que sigan participando en nuestras redes sociales a través de facebook.com/YoCiudadanoCBA y en nuestro Twitter @YoCiudadanoCBA. Muchas gracias. Bueno, nosotros nos vamos a un corte y en el segundo bloque seguimos charlando, doctor. Muchas gracias. Vamos a un corte. Bueno, bienvenidos al segundo bloque de Yo Ciudadano. Estoy acá con el doctor Jorge Gentile. Estamos hablando acerca de las PASO. Doctor, le quiero hacer una consulta, una pregunta en realidad, que tiene 2 partes. ¿En qué se benefician los ciudadanos con las PASO y en qué se beneficia la política o el sistema político con las PASO? Bueno, usted sabe que en la Argentina en los últimos tiempos se han debilitado mucho los partidos políticos. Y como consecuencia de eso, organizar una elección interna significaría que intervendrían muy pocas personas. Hacerlas abiertas, los medios con que cuentan los partidos políticos les sería prácticamente imposible. O sea, permitir que voten no solamente los afiliados al partido, sino otros sería imposible. Entonces se ha establecido por ley, ¿no es cierto?, la posibilidad de hacer estas elecciones primarias abiertas, digamos, antes de la elección general, que tiene además 2 vueltas. O sea, por ejemplo, para la elección presidencial vamos a tener 2 vueltas, el día 25 de octubre y el 22 de noviembre, si
digamos, no hay más del 45% de los votos a favor de uno de los candidatos, o que un candidato saque más del 40% y tenga un 10% de diferencia con el segundo. En consecuencia, esta elección es una elección primaria que viene a reemplazar la elección interna de los partidos políticos. ¿Se da cuenta? Y hay partidos, por ejemplo, el Frente para la Victoria tiene un solo candidato, o sea que en definitiva, digamos, se lo vote o no se lo vote. Hay muchos que tienen un solo candidato. Claro, por ejemplo, Rodríguez Sá, ¿no es cierto?, también tiene un solo candidato. De izquierda también. Stolbizer, ¿no es cierto? Hay varios candidatos que tienen... Creo que la minoría tiene varios candidatos, exactamente, ¿no? Creo que son 2 o 3. Y no tiene mucho sentido, digamos, para ellos, salvo que tienen que sacar el 1,5% de porcentaje de votos, si no, no van a la elección de primera vuelta. ¿Se da cuenta? Entonces, esos que tienen una sola candidatura, que saquen el 1,5%, van a ser candidatos lo mismo, ¿no es cierto? Y no varían nada. En cambio, hay otras candidaturas, como puede ocurrir con el caso, por ejemplo, de Juntos por Córdoba, como se llama acá, ¿no es cierto?, que va Macri, va Stolbizer, Macri, va Carrió y va Sanz. Esos tres disputan entre ellos a ver quién va a ser el candidato a presidente y candidato a vice en esa fórmula. En teoría, digamos, el que pierde después tiene que apoyar al que ganó. Oiga, en la próxima elección se verá quién vota cada uno, ¿no es cierto? Claro. Pero en definitiva, digamos, el que pierda, los dos que pierdan en ese caso concreto, digamos, no se pueden presentar en la primera vuelta. Ahora, una consulta, digamos, las fórmulas ya están dadas, por ejemplo, la de Macri, sí, o la de Sanz. Después, digamos, si gana uno de ellos, ¿puede sumarse o ya quedó definitivamente porque, conformado? Digamos, es rígido el sistema, esta es una crítica que se podría hacer al sistema, ¿no es cierto? En el caso, por ejemplo, que ganara Macri, el vicepresidente va a ser Michetti, ¿no es cierto?, que es la candidata que lleva en su fórmula, ¿no es cierto? Y si es Sanz, va a ser Yach, ¿no es cierto?, que es el candidato que él lleva, ¿no? No pueden combinar la fórmula después del resultado de la elección. Doctor, lo invito a que veamos lo que dicen nuestras Voz Populi, la voz de la calle, para que después sigamos conversando sobre este tema. Con mucho gusto. Queríamos saber si conocías el sistema, estás al tanto más o menos de cómo funciona, qué es. Sí, son las elecciones para descartar a algunos candidatos y que queden algunos para las elecciones finales en octubre. Me tengo que informar, igual me iba a asesorar por la página, por internet, para conocer un poco más. Con respecto también a las boletas, ha sido un poco complicado. Si supiera te lo diría, pero no tengo ni novedades de que se vota ni nada. No tengo idea. No, la verdad que no te sabría decir porque es la primera vez, ¿viste? Y te sorprende mucho, ¿viste? Porque al final todo es más gasto para el país y todo, ¿viste? ¿Qué opina de este nuevo sistema, esta modalidad de elecciones primarias? Y es un poco complejo, depende, o sea, me parece que es un poco dilatar la cuestión política, porque ya en general la gente está decidida a quién vota y a quién no. Está bueno que todos podamos elegir y elegir a qué partidos van a participar en la elección de octubre, sí, está bueno. Me parece excelente en la medida en que cada partido proponga varios candidatos. Me parece desde el momento en que lo implementaron que en realidad es una forma de medir entre ellos mismos, digamos, cómo hacer mejores alianzas para afrontar después a la hora de las elecciones y no algo que nos sirva a nosotros como pueblo, digamos, para saber. Me parece que hay cosas más importantes como por ejemplo implementar un voto electrónico o algún tipo que nos sirva más a los ciudadanos, digamos, a la hora de votar para no perder tanto tiempo como es hoy en día, digamos, ir a votar 2 veces para lo mismo. Con esa plata que se han gastado tantos pasos, se pueden gastar en colegios, en hospitales. Me parece que es una forma de ordenarlos a ellos, que no se saben ordenar. Bueno, doctor, como ve, hay mucha gente que no sabe muy bien. Uno de nuestros objetivos acá en el programa es tratar de informar a la ciudadanía acerca de qué es lo que va a hacer con distintos temas, en este caso con las elecciones. Y usted sabe que, digamos, la pregunta es, ¿esto ha mejorado, digamos, porque uno de los fundamentos por los cuales se hizo esta PASO era que se abrieran los partidos políticos a la gente en general, ¿no? Porque eran, como antes, claustros cerrados.
Bueno, yo creo que los partidos lamentablemente no se han fortalecido hasta ahora, a pesar de que ya es la segunda vez que se va a usar este sistema, pero porque eso depende de muchas otras cosas que sería muy largo explicar, pero en definitiva creo que por lo menos sirve para los partidos que tengan disputa interna o más que partido, alianzas electorales que tengan disputas o se hayan juntado entre varios posibles candidatos para poder dilucidar cuál de ellos va a ser en definitiva el que va a llevar la bandera de ese agrupamiento político. Entonces, en ese sentido, pero esto puede llegar, ¿no es cierto?, puede llegar a significar que termine siendo una primera vuelta, porque es muy probable que si haya dos candidatos que se perfilen como con una votación muy superior respecto del resto, ¿no es cierto?, lleguen a polarizar en la primera vuelta del 25 de octubre y termine alguno de ellos teniendo más del 45% o más del 40% y una distancia respecto del segundo de 10 y en consecuencia la primera vuelta se termine convirtiendo en la segunda. ¿Se da cuenta? Entonces por eso es importante la votación en esta oportunidad, porque puede terminar estableciendo, digamos, quiénes son los dos candidatos que pueden polarizar la elección de primera vuelta y pueden incluso terminar consumando allí el acto electoral. Muy bien, muy bien. Sí, inclusive estaba viendo ahí los números de la primera paso presidencial y bueno, ya se vislumbraba Cristina con el 50% en las pasos y después el 54%, ¿no? Bueno, por eso, bueno, eso ya pasó. Es como que ya pasó. Eso ya pasó. Sí. Si se llegara a volver a ocurrir eso, ¿no es cierto? Bueno, prácticamente las pasos se terminarían confundiendo con una especie de primera vuelta. Incluso porque hay una cosa que no tiene sentido de las pasos, es que los partidos que tengan un solo candidato, digamos, salvo que sean muy pequeños, ¿no es cierto?, y que no lleguen al 1,5%, se presentan a las pasos sin mucho sentido, porque en definitiva van a terminar siendo, por más que salgan segundo, tercero respecto de los otros candidatos, van a terminar siendo candidatos a lo mismo. Claro. Bueno, doctor, muchísimas gracias, realmente ha sido muy buena su explicación. Le quiero ahora cambiar de tema un poquito, ¿no? Porque usted sabe, hoy justamente leímos en los diarios de acá de Córdoba el tema digamos, de la candidatura de juez a la intendencia de la provincia, de la municipalidad de Córdoba, siendo que por otro lado, disputándole, digamos, a su aliado en la provincia, la intendencia. La pregunta es esta: jurídicamente, doctor, ¿hay algún impedimento para que eso suceda? No hay un impedimento, pero no es una cosa que queda muy elegante, ¿no es cierto?, ser candidato de dos cosas al mismo tiempo, como ya ocurrió en las elecciones donde hubo candidatos testimoniales, en la elección de la provincia de Buenos Aires. Recordarán, el mismo Scioli fue candidato que después no asumió, ¿no es cierto?, fue candidato a legislador y no asumió, ¿no es cierto?, Massa fue candidato también en una lista y no asumió, ¿no es cierto? Bueno, eso evidentemente atenta contra la ética de la política, porque la gente no se la puede estar engañando, ¿no es cierto?, y decir que yo voy a ser candidato de una cosa y por otra, ni siquiera, ¿no es cierto?, diciendo de que yo he presentado la renuncia ante un escribano. Yo creo que la renuncia hay que presentársela al público, porque hace sospechar de que si, por ejemplo, en el caso de juez, si él no ganara la intendencia, capaz que después seguiría condicionada esa renuncia a que gane la intendencia. Claro, si gana la intendencia se quedaría. Podría decir, bueno, yo ya renuncié, pero yo renuncié siempre y cuando fuese elegido... Si no fuera electo intendente. Bueno, sería bueno que eso lo sepan los ciudadanos antes, ¿no es cierto? Y no mantener un secreto sobre una cosa que tiene que ser muy transparente. La política, especialmente en el momento de las elecciones, tiene que ser muy transparente. Está bien. Bueno, doctor, yo le agradezco mucho, siempre es un placer hablar con usted, lo conozco de hace muchos años de la universidad, así que, bueno, muy bien, muchísimas gracias, doctor. Yo después vamos a hacer una pequeña conclusión. Nosotros nos vamos al corte y volvemos en el tercer bloque con el micro del consumidor. En el tercer bloque de Yo Ciudadano, hoy vamos a hablar, digamos, en nuestro micro de Derecho del Consumidor,
Buenas noches, Ezequiel, ¿cómo te va? Buenas noches, Eduardo, ¿cómo estás? Acerca de los derechos del usuario de Internet, ¿no? Así es, Eduardo, es un tema muy novedoso, el de los derechos de los usuarios de Internet. Todos somos consumidores y también todos hoy en día somos usuarios de Internet. No se puede negar que Internet está en nuestra vida laboral, en nuestra vida social. Permanentemente estamos haciendo uso del servicio de Internet. Está bien. Por eso ahora tenemos una nueva legislación, que es la ley 27.078, llamada Argentina Digital, que pasó un poco desapercibida, pero garantiza, según el objetivo de la propia ley... Digamos que la primera ley con relación a esto, ¿no? No es exactamente la primera ley, pero sí es la primera que hace una especie de catálogo de derechos nuevos del usuario de Internet. Organiza. Nosotros tenemos, en primer lugar, como siempre lo repetimos, la Ley de Defensa del Consumidor, que es nuestra base del sistema. Ya vamos a hablar en el programa siguiente sobre el Código Civil y lo que incorpora en el derecho del consumidor este nuevo Código Civil y Comercial. Pero también tenemos específicamente para el caso de Internet esta ley que nos da... Bueno. En primer lugar, una regulación total a los servicios digitales, por eso se llama Argentina Digital, pero también derechos específicos del usuario de Internet. Recordamos, el objetivo de la ley es garantizar el acceso a Internet de todos los habitantes. Decime cuáles de son la las nación cosas argentina. más importantes. Vamos a pasar unas placas con los derechos más importantes. El derecho a recibir información clara, detallada sobre los servicios que provee la empresa, a ser tratado con cortesía, corrección y diligencia, tanto al momento de la oferta como una vez contratados los servicios, a recibir atención gratuita por parte de las prestadoras las 24 horas, todos los días del año, a través de sus oficinas comerciales, virtuales y líneas telefónicas. Siempre con el derecho de acceder a una persona, ¿no? Muchas veces nos atiende una máquina, bueno, tenemos supuestamente, según la ley, la posibilidad de acceder siempre a un operador humano. Asimismo, conocer el funcionamiento de la prestación brindada por cada empresa en todos los puntos de nuestro país donde se ofrezca el servicio, recibir una prestación eficiente del servicio y algo muy importante, que el precio sea justo y razonable. ¿Sí? No podemos saber ¿qué es eso? Qué significa eso, pero evidentemente cuando se empiece a aplicar esta ley vamos a llegar a una conclusión acerca de qué es me el parece precio. que ahí el tema del, digamos, recibir el tema del funcionamiento, ¿no? Eso es un tema Con la muy, situación muy de complicado. Internet, nosotros en la asociación lo que más reclamos recibimos es en relación a la demora en la instalación, a veces a la falta de digitalización de la línea y a veces a que la velocidad de conexión no es la velocidad que se contrató. Por eso la ley fija una velocidad mínima de conexión para que realmente sea útil el servicio, para que sea eficiente la conexión. Y algo muy interesante de destacar, que se ha creado junto con la nueva autoridad de aplicación, que se va a conocer ahora como AFTIC, la Autoridad Federal de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, absorbe la Autoridad Federal de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Bueno, está en reemplazo de la Comisión Nacional de Comunicaciones. Exactamente. Que nosotros ya nos quejamos porque no tuvimos ninguna respuesta en su momento con ellos, ¿no? Así que esperemos que esta vez funcione mejor. Así es. Esta autoridad regula todo lo relativo a la aplicación de esta ley y algo muy interesante a destacar es que ha creado un portal en Internet que se llama quenosecorte.gov.ar. En ese portal los usuarios podemos entrar, realizar quejas y en la medida que vayamos aportando información, todos los usuarios de Internet, también de telefonía móvil, también de telefonía fija, se van armando estadísticas y mapas que nos van a dar los resultados de cómo está el servicio de cada uno de estos sectores de la telefonía o de Internet en todo el país. Ya incluso hay datos sobre telefonía móvil, uno puede ingresar al portal y fijarse cómo está supuestamente el servicio en Córdoba. ¿Y esos datos son, digamos, fiables, digamos, en teoría serían fiables, bueno, en principio son aportados por los propios usuarios que van... los usuarios. Exactamente, pero no obstante es importante destacar que esto recién comienza, estamos hablando de menos de 2 meses de vigencia efectiva de esta nueva autoridad de aplicación, así que bueno, se irá desarrollando en la medida que vaya transcurriendo el tiempo. Está bien, bueno, muchísimas gracias, te agradezco mucho, Ezequiel Vergara, nuestro asesor acá en Derecho del Consumidor. Nosotros vamos a ir cerrando el programa de hoy. Los dos temas que tocamos esta noche son temas absolutamente nuevos, novísimos. Primero, la nueva ley esta de telecomunicaciones o de cuestiones de Internet. Y por otro lado, las PASO, ¿no? En realidad, este tema de las PASO es necesario que la gente se entere y es necesario, en realidad, que las autoridades expliquen debidamente de qué se trata, porque volvemos al mismo punto que nos pasa en prácticamente todos los sectores. Digamos, los ciudadanos, los usuarios, los que tenemos que ejercer nuestros derechos, no sabemos cómo, cuándo, qué es lo que tenemos que hacer, ni qué es lo que estamos, en este caso, votando, ¿no es cierto? Realmente lo del doctor Gentile ha sido extraordinario, nos ha particularmente a mí, me ha ayudado muchísimo para comprender, si bien uno tiene idea, por el solo hecho de ser abogado, de qué se trata, realmente hay cuestiones que se nos han escapado.
Y es importante que el domingo participemos, porque como dijo el doctor, esto viene a ser una especie de primera vuelta donde vamos a saber quiénes nos van a dirigir los próximos 4 años en la República Argentina. Así que nosotros con esa conclusión nos vamos hasta el martes que viene en Yo Ciudadano por CBA 24N. Nos vemos. Chau, chau. Yo vivo en una ciudad donde la gente aún usa gomina.